Bueno, mi nombre es Gustavo González. Hoy voy a compartir una charla un poco de a lo que me dedico. Yo soy técnico en sonido y productor musical y me dedico a hacer principalmente diseño acústico de estudios de grabación. Soy docente de la Universidad de Palermo en la carrera de la licenciatura en creación sonora y en producción musical. Hay una materia que se llama Técnica en Sonido y Grabación 2 y estoy a cargo de esa cátedra este año. Tengo el honor y la responsabilidad de llevarla adelante hace 2 años en la Casa de Estudios de la Universidad de Palermo. Así que bueno, en principio agradecer el espacio a la universidad que siempre incentiva con estas actividades, entre muchas otras, para que estudiantes y profesionales estemos conectados, ¿no? Que eso es tan importante en el trayecto formativo de cualquier persona. Así que bueno, un gran agradecimiento a la universidad por estos espacios. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Nosotros tenemos comunicación vía chat, así que cualquier pregunta que tengan, por favor, me la hacen saber vía chat y yo la leo y la resolvemos en el momento, si quieren, así no esperamos al final de la charla para responder. La idea es hablar un poco acerca de diseño acústico, de una introducción al diseño acústico, qué cuestiones tener a consideración cuando vamos a armar nuestro espacio de trabajo y cómo eso, de algo que se plantea por normativa ideal, ¿no? Cómo lo llevamos a nuestra vida cotidiana, a nuestro mundo, ¿no? Entiendo que no todos tenemos la posibilidad de trabajar en un estudio de grabación o de tener un estudio de grabación propio y que en los tiempos pandémicos y pospandémicos hubo una explosión bastante importante del espacio de trabajo, de productores, músicos, DJs, técnicos inclusive, ¿no? Ese espacio de trabajo termina siendo un multiespacio porque se usa para hacer mezclas, para hacer masterizaciones o para inclusive hasta producir y grabar cosas chiquitas, pero se graba. Entonces tenemos que estar preparados para acondicionar o sacarle el mejor jugo a las herramientas que tenemos a disposición para nuestro espacio. Entonces, lejos de ser una masterclass, ni mucho menos, ¿no? No tiene intenciones esta charla de serlo. Sí, la intención que tiene, como digo siempre, es una invitación, ¿no? Es una invitación a investigar más, a estudiar más, a trabajar más y sacarle provecho a todo lo que tengamos a disposición. Así que bueno, vamos a hablar de eso hoy un poco. En líneas generales, de lo que vamos a hablar son consideraciones generales para un home studio, trabajar un poco la idea del sistema de monitoreo, bien, tratar de desmitificar un poco qué pensamos, qué pensamos que sabemos, qué no sabemos. ¿Cuáles son los problemas desde la acústica o desde el diseño acústico que podemos llegar a tener? Problemas entre comillas, ¿no? También. ¿Cómo trabajan las herramientas que podemos construirnos o comprar para controlar esos problemas acústicos? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué referencia tomar? ¿No? Y bueno, después veremos algunos ejemplos sobre el final. Vamos con todo. Lo que todos deseamos, ¿no? Todos pensamos, decimos, bueno, vamos a trabajar en un estudio de grabación en la sala principal de Abbey Road con todo ese backline para trabajar, esa sala, esas condiciones, con la mística, con todo, ¿no? Todo lo que tiene que tener un lugar para grabar bien. Y a veces pasamos por alto de que tal vez para algunas producciones no hace falta semejante envergadura de proyecto y tampoco tenemos acceso a eso, ¿no? O sea, no sé si todos los lugares donde vamos a grabar tienen estas condiciones. Bueno, y la primera pregunta, ¿no? ¿Qué condiciones? Entonces, que sea Abbey Road, que hayan grabado los Beatles ahí, sí, está bien, pero ¿qué otras condiciones acústicas, ¿no? Tiene que tener un lugar? Ahí nos ponemos un poquito más estrictos en cuestiones de normativa y todos queremos tener un sistema de monitoreo o un estudio de grabación, una sala de tomas o un control room que presenten simetrías, que tengan proporciones correctas, que la posición de las fuentes sonoras sean
las ideales, tener un sweet spot, ¿no? Un lugar dulce, un punto dulce donde poder tomar las decisiones técnico-artísticas, no estén influenciados por el espacio acústico, ¿no? Que nos rodea, que tengamos un balance tonal acorde, un control de frecuencias y que el tiempo de reverberación nos juegue en contra, ¿no? Eso es como algo que decimos, bueno, todos lo deseamos, queremos trabajar en esas condiciones y no nos pasa eso, o sea, pasamos de desear trabajar en un lugar así a trabajar en un lugar con otras características. ¿Cuáles características? Bueno, por normativa, el documento técnico de la Sociedad de Ingeniería en Audio, que es el ASTD 1001, dice, bueno, mira, un espacio de trabajo para hacer música tendría que tener un volumen mínimo de 100 metros cúbicos, ¿no? O sea, pensemos las proporciones también, lo grande del lugar. Un tiempo de reverberación encerrado entre 250 milisegundos y 450 milisegundos, y tal vez a mi entender lo más difícil, por lo menos acá, tener un nivel de ruido de fondo que esté fluctuando entre 10 decibeles y 15 decibeles. Eso es muy bajito, es prácticamente un silencio absoluto. Estas son las condiciones, o algunas de las condiciones, en las cuales la normativa se basa para decir, bueno, mira, para un lugar se espera un tiempo de reverberación tanto, o tiene que sonar así, o tiene que sonar asá, o medirlo así, o medirlo asá. O sea, hace referencia siempre a condiciones muy puntuales de trabajo. Tal vez una de las de las dificultades mayores que presenta es que trabajamos con recintos que son menores a 100 metros cúbicos y con recintos que no tienen un ruido de fondo de 10 a 15 decibeles. Eso es, y bueno, y lo del tiempo de reverberación tal vez pueda ser, tal vez sí. No es lo común, pero tal vez sí. Pero las otras dos que menciono no es tan común, no es tan común. Nosotros empezamos en nuestro dormitorio, ¿no? En nuestra habitación, con una computadora, con lo que teníamos a mano, empezamos a producir, a trabajar, y tal vez no son las mejores condiciones de escucha. Ah, yo trabajo con auriculares. Bueno, tal vez el control del low end, ¿no? La parte más grave del espectro con auriculares no te alcanza. Te quedas, entre comillas, te quedas corto. Tendríamos que orientar nuestro espacio de trabajo hacia esto como para poder tomar decisiones. Y eso, la verdad que está todo muy bien, pero no pasa. Generalmente nuestros espacios de trabajo, lejos de parecerse a Abbey Road, se parecen más a una caja de zapatos, digamos, ¿no? Más allá del chiste. Tenemos recintos cerrados que tienden a tener una planta rectangular, con proporciones, con dimensiones que se parecen o son múltiplos. Entonces ahí, bueno, ¿cómo impacta la acústica, entre comillas? ¿Cómo impacta el sonido? ¿Cómo se manifiesta la energía en un lugar cerrado? Porque mientras que el sonido lo mantenés libre en un espacio abierto, hay control. Es más, no digo, no hay nada fácil, no es más fácil, pero hay menos dificultades en el control. Cuando vos al sonido lo encerrás, estás más complicado porque empiezan a suceder algunos fenómenos que perjudican, ¿no? A la performance de una persona que quiere escuchar ahí adentro. Y tomar decisiones, que es lo más importante, ¿no? Uno toma decisiones y la decisión que tomó después queda plasmada para siempre. O está mal hecho y te lo dicen y te pide la banda o el artista que lo rehagas, o queda plasmado para siempre. Si después el día de mañana decís, mira esto es producto de una decisión mal tomada porque el sistema de monitoreo que usé no era el correcto o no era el más completo. Y eso es una pregunta que me gusta mucho hablar de esto porque el sistema de monitoreo, ¿no? Y uno a priori diría, bueno, son los parlantes o los monitores de audio que me compré o los mejores auriculares, ¿no? Y empieza a haber un montón de recomendaciones y un mundo de personas, de influencers, de técnicos, de productores, de estudiantes, de todo un poco, de músicos, que dicen, no, yo uso esto otro. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un sistema de monitoreo? Un sistema de monitoreo no habla solamente de un par de auriculares o de un par de monitores, de campo cercano, campo lejano, no habla de eso. Bien, un sistema de monitoreo es un sistema que lo compone una cadena electroacústica. Lo compone, por supuesto, los parlantes y los auriculares, pero también está el espacio físico, ¿no? El entorno en el cual esa fuente sonora genera energía. Y eso el sistema tiene que ver con, bueno, ¿para qué vas a usar ese espacio físico?
para grabar, para mezclar. Fue lo primero que dije, en tiempos pandémicos y post-pandémicos, esos lugares ya no se usan solamente para grabar o para mezclar. El modelo de negocio de la música cambió, entonces un espacio físico no solamente se usa para mezclar, para grabar, para masterizar, se usa para todo lo que podamos. Bien. ¿Tenemos metros cúbicos que cumplen con la normativa? Y mirá, habitualmente no pasa eso. ¿Tenemos el presupuesto para hacer los cambios que requiere la normativa? A veces sí, a veces no. Che, recién empiezo, acabo de recibirme de la universidad, salí de la Facultad de Comunicación y Diseño con mi título de licenciado en creación sonora o productor musical o músico. ¿Por dónde empiezo? Porque, bueno, empecemos por hacer. Después hablamos de las condiciones de cómo lo hacemos, digamos, ¿no? Pero ya conocer esto y decir, bueno, mira, solamente con comprar un sistema de monitores no me alcanza, ya es un gran paso, ¿bien? ¿Por qué digo esto? Porque en un estudio de grabación profesional o home studio es lo mismo, tenemos prioridades, ¿no? Tenemos prioridades. La primera prioridad, por supuesto, van a ser los monitores de audio. Yo necesito adquirir ese eslabón de la cadena con la mayor calidad posible. O sea, si esto es un sistema compuesto de monitores, preamplificador e interfaz, lo más importante son los monitores de audio. ¿De qué vale tener un monitor 7 puntos si mi interfaz es de 10 puntos? ¿Cómo hago para escuchar mi interfaz, mis conversores analógicos digitales de 10 puntos, si tengo un sistema de monitores de audio que son 7? ¿De qué vale tener el mejor micrófono del mercado si con lo que estoy escuchando no es lo mejor? Indefectiblemente los monitores de audio deben ser de toda la cadena el mejor eslabón. Y el segundo mejor eslabón serán los micrófonos, que yo ahí los sinteticé en preamp, micrófonos y preamplificadores, que podría estar unido con preamplificadores e interfaz, porque hoy por hoy muchas interfaces de audio ya vienen con sus propios pres, pero hay preamplificadores clase A, valvulares, transistorizados, operacionales, con mayor o menor nivel de distorsión. Entonces eso también influye en mi producto final y va a influir en las decisiones que tome. Entonces, mi sistema de monitoreo no son solamente los auriculares o los monitores, son los monitores, es el preamplificador, previamente es el micrófono, es la interfaz, es la computadora, pero también es el espacio físico, es un sistema, no son cosas aisladas. Entonces, como en cualquier cadena, si uno de los eslabones es débil, se corta la cadena. Entonces tendremos que decidir, bueno, si no tenemos ni el tiempo ni el presupuesto, tratar de conjugar y configurar de la mejor manera para tener el mejor producto en función del precio-calidad. Bien. Entonces, perdón, ¿qué pasa con el espacio acústico? Porque hasta ahora todo depende, lo que mencioné recién, de nuestro presupuesto, ¿no? O sea, el límite es nuestro presupuesto. ¿Cuáles son los monitores, los mejores monitores que me puedo comprar? ¿Cuál es el mejor micrófono que me puedo comprar? ¿Cuál es el mejor micrófono, interfaz que me puedo comprar? Hasta ahora no hablamos del espacio acústico, y por eso la pregunta. ¿Y el espacio acústico? ¿Qué hacemos? El espacio acústico lo vamos a estudiar, ¿bien? Lo vamos a estudiar. Y yo puse ahí entre paréntesis problemas acústicos. No son problemas acústicos, pero vamos a llamarlo de esta manera para decir, bueno, son cosas que tengo que considerar, que tener en mente, en carpeta, porque muy probablemente tengamos que solucionar o controlar. ¿Bien? Muchos de los comportamientos del sonido en un lugar cerrado que voy a describir no los podemos evitar. No se puede. Es inherente al funcionamiento, ¿no? El sonido encerrado genera esto. Entonces yo lo separé en 3 grupos, puse reflexiones especulares, o sea, la reflexión sonora, estudiar el sonido como, con una acústica de rayos, como si fuese un haz de luz, ¿no? Hay algunas frecuencias del espectro, no son todas, algunas, se comportan de manera directiva, tienen direccionalidad, o sea, hacia donde vos apuntás el parlante, hacia allá van, digamos, ¿no? Y si viajan por el medio como si fuesen un haz de luz, le pegan a alguna superficie reflejante y se refleja en un ángulo opuesto por ley de Snell como si fuese realmente un haz de luz, un espejo, ¿no? O sea que esas reflexiones especulares pueden generar algunas cuestiones importantes. Ahora vamos a ver. Tiempo de reverberación, ya lo conocemos.
modos de resonancia. O sea, el lugar tiene, entre comillas, una ecualización propia. Tiene un color, lo que algunos productores llaman el color de la sala. ¿Tiene un color especial? No, son modos resonantes, son la capacidad que tiene ese recinto de propiciar una condición de resonancia de algunas frecuencias en algunos lugares de la sala. Vamos con el primer problema, entre comillas, filtro Peine. Hay algo que se llama filtro Peine, hay algo que se llama comb filter y es un fenómeno acústico principalmente. Y es un fenómeno temporal principalmente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de filtro Peine? Hablamos de esto, hablamos de una condición donde tenemos un receptor, en este caso un micrófono, y tenemos dos señales. Bien, esta imagen que estamos viendo la saqué de un apunte de un amigo, de un colega, Indio Auron, por eso lo cito, no es mío. Efecto producido por la sumatoria destructiva de dos señales directo y reflejado con diferencias en los tiempos de arribo al receptor. Fíjense, ahí pusimos dos dibujitos esquemáticos, pero para que se entienda la idea, o sea, tenemos una misma señal, un mismo contenido de información que llega en un tiempo distinto, ¿no? En dos tiempos diferentes a ese receptor. Llega uno primero y después llega el otro, por reflexión especular. O sea, vamos a una situación real. Pongo play, yo estoy sentado frente a los monitores, estoy a punto de empezar a comenzar a mezclar, pongo play. Y esa información llega a mis oídos, llega a este receptor y también le pega a las paredes laterales, le pega a la consola o al escritorio, le pega al techo y esa reflexión también llega, ¿no? Geométricamente, en algún momento va a llegar a mi cabeza. O sea, tengo dos señales, una directa y una reflejada, sumándose. Y eso, no digo que lo provoque siempre, pero sí digo que lo puede provocar. Puede provocar un filtro, que se llama filtro Peine, que es la cancelación de frecuencias. Así, pensémoslo de esta manera. Se cancelan frecuencias y las pierdo y las dejo de escuchar. Pero se producen en mi cerebro, se producen en mi cabeza. No se producen en el DAW, o en la consola, o de alguna manera poder resolver este tema. Y lo que es peor es que es temporal. O sea que si yo quiero de alguna manera compensar la curva del filtro utilizando un ecualizador, tampoco me sirve, ¿no? Porque tengo un problema de origen temporal y no lo puedo resolver con una solución de origen espectral, ¿no? Son dominios distintos. Es como, uy, me duele la cabeza, tomate un jugo de limón. ¿Qué tiene que ver? ¿No? O sea, nada, o sea, no hay relación directa entre el problema y la solución. Acá sería algo parecido. Pero esto es teoría, esto no pasa en la vida real. Ah, ¿no pasa? Sí pasa, mira, yo les voy a mostrar. Ahí tenemos dos escalas. Esto por supuesto que es teoría. Tenemos por un lado una escala lineal, que ahí se parece, ¿no? Esos huecos que están viendo ahí son justamente los dientes del peine, ¿no? Con un poquito de imaginación. Sobre todo acá el segundo, no sé si se ve mi mouse, yo creo que sí. En la segunda fila, primer escaque de la izquierda, digamos, ¿no? Y se parece bastante a un peine. Y el última fila, primer escaque, bueno, no es un escaque, es un rectángulo, también, ¿no? Se parece con un poco de imaginación, se parece a un peine, por eso ese nombre, filtro peine. Ok, perfecto. O sea, esto se produce de esta manera. Mira, vamos a audio verlo. Tengo preparado acá un software que en uno de los canales tenemos, voy a mutear por un momento el máster, así no nos alteramos. Creo que ahí no se escucha nada, ¿no? Está muteado. O lo muteo acá también por lado. Ah, no lo puedo mutear porque si lo muteo no puedo ver. Pero miren, les voy a mostrar. Voy a colocar acá sobre este canal un plugin que se llama Voxengo Span. Bien, este es un analizador de espectro, básicamente. Yo voy a poner play y este analizador de espectro me va a marcar, me va a decir, ah, mira, esto que estamos escuchando, esto que estamos reproduciendo, tiene todas las frecuencias audibles al mismo nivel. De 20 Hz hasta 20.000 Hz, o sea, de la frecuencia más grave hasta la más aguda, todas al mismo nivel, todas a 0 decibeles. O sea, es una señal de prueba, ¿no? Tenemos todo el bloque de información. Ese pastito que se ve es normal, o sea, eso es común, eso es parte del ruido, ¿no? El ruido es aleatorio, está perfecto.
Esto, por si tienen ganas de escucharlo, vamos a escuchar 2 segundos, nada más para que retengan el timbre. Esto se escucha así. Parece las antiguas televisiones analógicas cuando no se transmitía, que estaba esa lluvia, digamos, ¿no? El ruido blanco. ¿Para qué hago esto? Justamente para que podamos ver, ¿no? Para poder ver al filtro, más allá de escucharlo. ¿Cómo voy a hacer? Lo voy a simular en esta situación. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar este audio y lo voy a pintar así un colorcito, para identificarlo, lo voy a pintar de amarillo. ¿Bien? Y voy a duplicar esta señal, voy a duplicar esta pista. ¿Bien? Exactamente igual, nada más que esta la voy a cambiar de color. Para decir, bueno, tengo 2 señales iguales, pero en este momento en fase, ¿no? En este momento las dos pasan al mismo tiempo por el mismo lugar, hago un super zoom y van a ver que las dos guardan relación de fase y relación de polaridad. Van exactamente igual, es un clon, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente. Por algún motivo, no importa ahora por qué, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar acá en el segundo canal y le voy a poner un delay. Le voy a poner un retraso. ¿Bien? ¿Un retraso de cuánto? De 1 milisegundo. Solamente 1 milisegundo. O sea que cuando yo ponga play, se va a escuchar un poco distinto. La diferencia en la escucha, lo que se escucha diferente, es la aplicación del filtro. O sea, yo tengo ahora 2 señales iguales, pero una me llega más rápido que la otra. La amarilla está llegando primero que la violeta. La violeta llega 1 milisegundo después que la amarilla al cerebro, a nuestros oídos. Y eso provoca un filtro peine. ¿Cómo es que se ve el filtro peine? Porque acá es fácil de escucharlo, se escucha raro. O sea, ya el primer sonido que estábamos escuchando era medio raro, ¿no? Un ruido así. Agudas, algo está pasando ahí que hace que no se escuche del todo bien. ¿Bien? Fíjense, les voy a mostrar. Voy a poner en el máster otro analizador. Perdón, acá está. Voy a compensar la curva, así lo vemos derechito. Ahora sí. Y fíjense, para recordar, ¿no? Voy a poner en mute uno de los canales, ahí lo desaparecí. Acá está. Pongo play. Este analizador está en el máster de la consola. Ahora voy a habilitar el segundo canal, el que está, voy a sumar un segundo canal, se va a incrementar un poquito el nivel, voy a sumar la misma señal pero retrasada 1 milisegundo. Y esto genera un filtro que lleva una curva donde estamos, perdón, vamos a mutear el máster así, no enloquecemos con el ruido, donde tengo una cancelación de una primer frecuencia, o sea, este valle que aparece acá es una frecuencia cancelada, ¿bien? En este caso de 500 Hz. Tiene relación directa, por supuesto, con esa diferencia temporal, ¿no? O sea, las frecuencias que se cancelan. Y después aparecen los dientes del peine y se cancela acá 1500, 2500, 3500. O sea, la primera que se cancela, la primera frecuencia que se anula es 500 Hz. Bien ahí lo de colocar esto con el pulso, se me fue. Después 1500, 2500, o sea, tenemos la fundamental que se cancela, la primera frecuencia que se cancela, 500 Hz, y después multiplicadas por sus armónicos impares. 3, 5, 7, ¿no? O sea, 500 por 3, 1500, 500 por 5, 2500, así sucesiva y sucesivamente. Y esto es algo que no lo podés frenar. O sea, avanza hasta siempre. Entonces ahí volvemos un poco y decís, bueno, está bien, está bárbaro lo que estamos conversando, está bárbaro Gustavo, que lo plantees en el software, que lo emules para poderlo audio ver, que sea más atractiva y pedagógica la clase, pero ¿qué pasa en la vida real? Digamos, ¿no? ¿Qué pasa en... Ahí Martín me dice por el chat,
¿Son recuperables en postproducción esas frecuencias? No, no son recuperables. No, de ninguna manera. Hay un gran mito, ¿no? Que uno dice, bueno, se me cancela 500 Hz, coloco en el máster un ecualizador incrementando 500 Hz y 1500 y 2500 y las demás y se compensa esa pérdida. No, no es verdad. No es verdad esa solución. Porque el problema de raíz es temporal. Y vos lo estás escuchando, ese problema lo tenés en nuestro cerebro, interpreta las dos señales llegando a diferentes tiempos. Acá yo lo estoy emulando con un software y pongo dos canales y los desplazo yo a mano, ¿no? O le pongo un delay. En la vida real, y acá quería llegar, en la vida real pasan otras cosas. Por ejemplo, vamos a un caso concreto, de un lugar concreto. Esto que están viendo está medio desordenado porque estábamos trabajando mucho ese día. Esto que están viendo en pantalla es el Control Room 1 de una institución colega donde también trabajo y doy clases. Estábamos midiendo el control, cómo era la respuesta en frecuencia en el punto de escucha del operador, ¿bien? Así como estábamos trabajando hasta ese momento. Por eso hay un micrófono de medición donde iría la cabeza del operador y tiremos play, un ruido blanco, ¿bien? Vieron que recién yo compensaba en el plugin, si no siempre te aparece así torcido, digamos, ¿no? Si no te aparece recto, lo tengo que compensar. Yo en este momento no lo compensé, pero se dan una idea. Esto es lo que está saliendo de la computadora, lo que estoy marcando acá. A ver si lo puedo... Ah, no tengo el lapicito. O si no lo estoy encontrando yo. Bueno, no importa, se entiende. La imagen de la derecha es con lo que yo estimulo al sistema, lo que mando a los parlantes. Y la imagen de la izquierda, lo que está en verde, a la izquierda, es lo que recibe el micrófono. O sea, ahí tenemos la transferencia de datos. Es decir, che, ahí pasaron un montón de cosas, porque esto no es que es una canción, es el ruido, ¿bien? Y estamos recibiendo esa información acá. Entonces decís, acá en todo este ripple que aparece ahí hay cancelaciones de frecuencia. ¿Y cómo lo solucionamos? Ah, no sé. Por eso nos reúne esta conversación. O sea, porque puede haber múltiples razones por las cuales aparecen estas cancelaciones acá. Tal vez una de las más fáciles para mí de mencionar sería, bueno, mirá, salen de estos parlantes, de estos monitores, sale el sonido, golpea contra la consola y llega al micrófono, y eso genera un filtro peine contra la señal que sale del parlante y llega al micrófono, ¿no? Entonces ahí, por más que pongas un ecualizador en postproducción, no, ya está, la cancelación ya está hecha, ya está resuelto ahí, y no hay, o sea, tendríamos que buscar soluciones. Perdón, ahí volví, ahora sí. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? A ver, perdón. Gracias. Perdón, no sé, bueno, estaba cosas ajenas a la universidad y a mí, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahí estamos, volvamos. No perdamos el tiempo. Decía, tiene que ver con decir, bueno, despejemos el escritorio, tratemos de anular toda superficie reflejable que permita que esa reflexión especular llegue al micrófono. La solución tiene que ir orientada hacia ese lugar. ¿Por qué? Y no espectral el problema.
Ahí tenemos, fíjense, esto es, esto es de un estudio real, de un estudio real. Esto es, ay, perdón, de un estudio que se llama Buda, que queda en Belgrano, y ahí estamos viendo, porque esto también tenemos que escuchar música, se puede me trabé, perdón, se puede evidenciar el filtro Peine. Los más puristas dirán, bueno, por encima de 5000 Hz, la verdad que el filtro Peine no se percibe tanto, no es tan problemático, ¿no? O sea, el problema del filtro Peine tiene que ver con frecuencias más abajo, con una década más abajo. 250 Hz, 500 Hz, la década de 5000, 1000, 2000, eso se nota mucho, ¿no? Y hay tiempos involucrados que son muy, muy cortitos. 1 milisegundo, 2 milisegundos, 5 milisegundos, 10 milisegundos de diferencia entre una señal y la otra provoca un filtro Peine audible, que se escucha mucho. Y eso afecta muchísimo a nuestra performance. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos, como productores, músicos, ingenieros, lo que seamos, que el filtro Peine existe, lo que vamos a adoptar como verdadero es que la mezcla suena mal. Entonces nuestra solución va a tender a ser eléctrica. Vamos a ir a perillear ecualizadores cuando el problema de raíz es temporal, es acústico. Entonces, saber que esto existe, decís, bueno, ok, listo, ¿no lo puedo evitar? No, no lo podemos evitar. Ok, lo podemos minimizar o controlar, o por lo menos saber que existe, ¿no? Entonces ya cuando escuchamos algo raro, tal vez en la mezcla decís, che, mira acá suena raro, esto no sonaba así cuando yo lo grabé. Ahora lo estoy escuchando acá en este entorno y suena distinto. Considerar la posibilidad de que esto puede estar interfiriendo. Por ejemplo, paredes laterales, el techo, el piso, bueno, la mesa, ¿no? La mesa de producción, la consola. Ahí tienen, por ejemplo, una imagen, ¿no? Ilustrativa de decir, bueno, la reflexión especular que viene desde la pared trasera llega a mi cabeza. Entonces, un diseño, una posibilidad podría ser colocar material absorbente en la pared trasera para amortiguar esa reflexión especular y que esa reflexión llegue con poquita energía. Entonces, que se minimice el filtro Peine. Esa podría llegar a ser una posibilidad. O sea, básicamente tenemos para controlar la reflexión especular que propicia el filtro Peine, material absorbente, o sea, hacer que la reflexión, que el directo que pega sobre el material absorbente y la reflexión pierdan mucha energía en esa conversión, o direccionar la energía hacia otro lugar, usar un reflector sonoro, ¿no? O sea, decir, bueno, mira, si por ángulo opuesto esa línea punteada llega a la cabeza del operador, curvemos, o sea, pongámosle inclinaciones a la pared trasera para que esa reflexión especular vaya hacia otro lugar y no hacia el punto de escucha, ¿no? Pongamos un difusor, distribuyamos la energía en múltiples ángulos con la misma probabilidad y que de esta manera desintegrar esa reflexión especular, que se traduce como concentración de energía, básicamente, ¿no? La reflexión especular. Ese podría ser un primer problema. Un segundo problema, entre comillas, el tiempo de reverberación. ¿No? Nosotros podemos hablar y seguramente, o no, no sé, pero yo creo que sí. Todo el mundo sabe lo que es el tiempo de reverberación. Tal vez lo definimos periódicamente como el tiempo que tarda el sonido en decaer 60 decibeles una vez que la fuente deja de emitir, por ejemplo. Es algo que se escucha mucho. Y ese gráfico que están viendo en pantalla se ve mucho. O la cola del sonido, ¿no? Hagas un aplauso en un lugar, ¡pah! ¿Y cuánto tiempo tarda el desaparecer? Perfecto, bárbaro. Todos entendemos eso. No reviste tampoco mayor desafío. Ahora, ¿cómo lo incorporamos nosotros a nuestro lugar? ¿Cuánto tiempo de reverberación tiene que haber en mi lugar, en mi espacio de trabajo para yo tomar decisiones? ¿Tiene que estar todo revestido de material absorbente, que sea un lugar, entre comillas, muerto, seco? ¡Pah! ¿Viste que el tambor no tiene ni cuerpo? Tiene un montón, porque esto en realidad es el, no sé, el living de mi casa y yo estoy mezclando acá en estas condiciones. ¿Y cómo haces para escuchar? Porque se compromete la claridad musical, se compromete la definición, se compromete la inteligibilidad de la palabra, tiempos de reverberación extensos, prolongados.
perjudican muchísimo, ¿no? Al texto hablado, por ejemplo. Uno tiene que levantar el nivel para intentar tapar ese ruido que genera los propios rebotes, ¿no? O sea, nadie mantiene una conversación en un lugar donde está todo revestido de porcelanato. Es muy difícil hablar en esas condiciones porque el sonido reverberado es grandísimo. Entonces, bueno, obviamente si no puedo hablar tampoco voy a poder mezclar. ¿Cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto tiene que medir? ¿Cuánto tiene que valer el tiempo de reverb si es, no sé, un espacio de un control room? Ahí hay un montón de información respecto a cómo se mide, cuánto tiene que tener, cuánto se espera. Perdón, ahora me quedé un poco este, alerta a ver si se me corta o no se me corta internet. Em, Dentro del tiempo de reverberación, por supuesto, tenemos algunos parámetros, ahí hay algunas cualidades, ¿no?, que podemos identificar, como el intervalo de tiempo inicial, las reflexiones tempranas, las reflexiones tardías, todo lo que consideramos el tiempo de reverb. Está bien, eso nos lo dicen, inclusive algunos de estos parámetros que están viendo ahí están en un plugin, en multiefectos. Pero ¿cuánto tiene que valer? Y bueno, ahí empiezan a aparecer muchas teorías, muchos de estos cuadros aparecen diciendo, bueno, a ver, ¿cuán grande es tu lugar? ¿Cuánto tiene que tener de reverberación? ¿No? Puede ser algo como decir, bueno, palabra, texto hablado, por ejemplo. Decís, ok, tiene 200 metros cúbicos el lugar. O sea, miren las proporciones que estamos hablando. O sea, 200 metros es grandísimo. ¿No? Pensemos un lugar, no sé, un recinto donde empezamos todos, un control room común y corriente. 4 por 4 por 3. O sea, es muy bajo, es la mitad, menos de la mitad, muy chiquitito. O sea, menos de la mitad de la mínima que recomienda la normativa. Entonces decís, bueno, ¿le hago caso a esto? Encima de los ejemplos que me dan, palabra hablada, cine, música de cámara, música clásica, templos. Uno más grande que el otro. No me sirve demasiado. Viste, es como que esta teoría se me escapa demasiado de lo que me pasa a mí como productor y lo que yo necesito. Otro. Este es un poquito más viejito el gráfico, pero también la misma lógica, ¿no? O sea, en el eje Y, en el eje Y, tiempo de reverberación medido para la frecuencia de 500 Hz. Bien. Salió del modelo de cálculo del tiempo de reverberación de Rettinger. Y en el eje X tenemos volumen, ¿no? Cuán grande es el lugar. Por ejemplo, ¿no?, un lugar de 1000 metros cúbicos, se espera que el tiempo de reverberación católico que pasa música de órgano esté alrededor. Bueno, nos da esa información, es un esquemático. Yo tengo algo más chico. Arranqué en un espacio de mi casa, en un recinto, en un 4x4. No se acerca a esta tampoco. ¿Qué se acerca? Y acá aparece algo que es sumamente atractivo. O que nos puede servir un poquito más. Para decir, bueno, a ver, ¿qué esperamos? O hacia dónde tenemos que apuntar, ¿no? Hay una documentación técnica que es la EU, la European Broadcasting Union, la Unión de Radioaficionados Europeos, ¿sí?, una traducción. La 3276 del año 98, es viejita, y dice, che, mirá, el tiempo de reverb, o sea, el tiempo de reverberación nominal, pensemos el tiempo de reverberación no solamente como un lugar donde cae 60 decibeles, sino como el promedio de las. Ahí, o sea, tenemos un rango de frecuencias bastante importante, ¿no? Entre 200 Hz y 4000. No te digo que es todo, pero es bastante power. Este criterio, esta forma de medir, te dice, bueno, mira, dependiendo de tu espacio de trabajo, dependiendo de los metros cúbicos de tu espacio de trabajo, lo que se espera es que el tiempo de reverb entre 200 Hz y 4000 Hz esté entre dos límites que son 200 milisegundos y 400 milisegundos. Tu TM, tu tiempo de reverberación nominal, debería estar alrededor de, ¿no? Y fíjense ahí, para aquellos que les gusta un poco más la matemática, acá en el medio de esta gráfica, dice TM es igual a 0,25 por el volumen de tu espacio dividido
B0, que serían 100 metros cúbicos, y toda esa relación elevada a un tercio. Y ahí lo que uno obtiene, el resultado que uno obtiene es cuánto debería ser, ¿no? De cuánto, dadas estas dimensiones de tu espacio, hacia dónde tenés que ir entre 200 Hz y 4000, lo que se espera. Digo, obviamente, tampoco tiene intenciones esta charla de propiciar una clase de matemática, pero bueno, estaría bueno que lo prueben. O, si no, lo que les puedo mostrar, perdón, uy, también de mi navegador. Hay una aplicación muy buena, online, gratuita, que se llama Amrock. Ahí estamos buscando, ténganme paciencia. Ahí llegó, mira. Esta página es realmente muy interesante porque me permite pensar la acústica y me asiste la acústica bastante bien. Acá tenemos en el panel central, acá, donde dice Room Dimensions, el lugar. Juguemos, vamos a imaginar, vamos a jugar un poco. Digamos, bueno, tengo un lugar de 6 metros de profundidad, un lugar de 4 metros de ancho y un lugar de 3 metros y medio de alto. Supongamos, para poner unos valores. Y tenemos un tiempo, fíjense, acá abajo me dice, tenés, dadas estas dimensiones, un volumen encerrado de 84 metros cúbicos. Una superficie en metros cuadrados de 118 metros cuadrados y vamos a jugar, supongamos que tengo un tiempo de revelación de, no sé, 0,8. Y te das toda esta información. Bueno, ¿y qué hacemos? Ahí yo lo cargué a mano, ¿no? Cargué a mano esto. Si yo quiero, por ejemplo, decir, bueno, este es mi punto de inicio, es mi largada, ¿no? Estoy trabajando en estas condiciones, un lugar de 6 metros por 4 por 3 con 0,8 segundos de reverberación. ¿Qué son esos palotes que están ahí arriba? ¿Qué es esta información que está acá? ¿Bien? Eso que está ahí es el siguiente tema que vamos a ver ahora en esta charla, son los modos resonantes. Son los modos de resonancia. O sea, hay algunas frecuencias que este recinto propicia y genera que se escuchen más fuerte. Pensémoslo, o sea, una forma fácil de pensarlo es como un lugar cerrado, así sea una habitación, es un gran resonador. O sea, vos soplás adentro como si fuese una botella y te sale un tono. Hay una frecuencia que resuena en la botella. Acá que este recinto tiene estas tres dimensiones y tiene estas cualidades, todos esos palotes que están viendo ahí, todos estos palotes de color, son distintas frecuencias que tienen la capacidad de sonar más fuerte. O sea, por ejemplo, más fuerte que las demás, ¿no? O sea, a eso me refiero. Por ejemplo, yo me paro acá y digo, a ver, yo me quiero parar acá. Me paro ahí. ¿Qué frecuencia es? 28,5 Hz. 28 Hz, para redondear. Y tenemos acá un espacio recreado, ¿no? Un pequeño modulito 3D que me ayuda a entender que si yo me paro en el espacio de color azul o en el espacio de color rojo, la frecuencia de 29 Hz suena más fuerte, la percibo más fuerte que todas las demás. Ah, pará, y si ahora me paro a los costados, me paro, no sé, ahí lo estamos viendo desde arriba, sobre un lateral, la frecuencia de 43 Hz la escuchás más fuerte que las demás. Y si me paro acá, por ejemplo, no sé, entre el techo y el piso, 49 se escucha más fuerte que las demás. Y así con cada una, ya se entendió, digamos. Fíjense, en las esquinas aparece 52 Hz, ¿no? Esto es lo que diríamos, por eso vi las trampas de graves que ponen en las esquinas o los rincones, suelen colocar material absorbente para intentar mitigar la acumulación de energía que se produce en esos rincones, producto del modo resonante. Ahora vamos a ver qué es. Sí, claro. Entonces, esto me permite pensar y entender, decir, mira, en estas condiciones de largada, tengo todos estos componentes, todos estos palotes, todas estas frecuencias resonantes dentro del lugar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, incorporo material absorbente? Imaginemos por intuición, ¿no? Dijimos, bueno, abro las puertas del placar de mi dormitorio y dejo expuesto al sonido con esa energía. Bueno,
E imaginemos que bajamos la reverb, no sé, un 50%, lo llevamos a 0,4. Pasa esto. ¡Apa! Hay menos cantidad de palotes con menos energía. Hay menos frecuencias resonantes. ¿Podremos pensarlo de esta manera? La respuesta es más o menos, sí. Podremos pensarlo como no hay tanta acumulación de energía cuando uno provoca acciones para bajar la reverb. O sea, uno pone materia absorbente, baja el nivel, el tiempo de reverberación y tiene consecuencia directa sobre la distribución de los modos de resonancia. Ya no hay tanta cantidad. Ok, ok. Entonces vamos con la pregunta, con la respuesta. ¿Qué es un modo resonante? Prometo que vamos a ver ejemplos. Es una onda estacionaria, un fenómeno que se genera porque tenemos la misma señal viajando en sentido contrario. Entonces genera interferencias, destructivas y constructivas. Generalmente uno lo suele ver mucho, dice, entre paredes paralelas se generan muchas resonancias. Eso es parcialmente cierto, porque lugares que no tengan paredes paralelas también generan resonancia. Tal vez no hay un modelo matemático, o yo no lo conozca, para poderlo predecir, pero que hay este, resonancias, dalo por hecho. Estás viviendo en un iglú, el iglú tiene resonancias, ¿eh? O sea, hay resonancias en esos lugares. O sea, lugar cerrado, lugar que es resonante. Después hablamos en qué frecuencia, pero resonancias hay. Entonces, fíjense, una resonancia que es esto que les decía, ¿no? Agarro, por ejemplo, la botella y soplo y hay ese flujo de aire, luego empieza de energía, empieza a ocupar lugar y suena una frecuencia. Ese flujo de energía, mejor, más que eso. O sea, esta energía la vamos a entender como distribución de energía. Vieron que recién veíamos en la aplicación web palotes de diferentes alturas, ¿no? Eso refiere a el tipo de modo resonante, el tipo de resonancia que se genera dentro del lugar. Si se genera entre un par de paredes paralelas, entre dos paredes, se llaman modos axiales. Son los que presentan mayor energía, los que colorean la sala con mayor predominio. Si el modo resonante se genera entre cuatro paredes, entre dos pares de paredes paralelas, se le llama tangencial, y da el palote mediano. Y si resuena entre las seis paredes, es el modo oblicuo, era el palote de menor valor. No, pero no importa, son resonancias distintas. A priori para nosotros, con menor o mayor energía, pero son todas resonancias. Entonces, nosotros hay un modelo matemático que los puede estudiar, que es el que están viendo en pantalla. Fn sería frecuencia de resonancia, C es velocidad del sonido. Nx, Nz, Ny son números enteros naturales que te dan el valor. O sea, te dan una secuencia numérica que te permite estudiar si es la primera frecuencia que resuena entre las paredes separadas en lo ancho, en lo largo, en lo alto, o el segundo o el tercero. Y las dimensiones Lx, Lz, Ly son las dimensiones del lugar. ¿Bien? Y ahí tenemos también, ahí abajo, el espectro de modos de resonancia que se lee ahí, ¿no? Un ejemplo. O sea que esto, por más que no me guste, por más que me aburra, por más que sea matemática, por más que lo niegue, existe. O sea, y todo esto se da en paralelo, no es que es uno o el otro. Tengo reflexiones especulares porque una parte del sonido se maneja de manera especular. Tengo tiempo de reverberación, que es un fenómeno estadístico. Tengo modos resonantes porque hay una parte de las frecuencias que se manifiestan de manera ondulatoria. O sea, todo esto se da en simultáneo, no es que es uno o el otro. O sea, a todo esto le tengo que prestar atención. Imaginemos la complejidad de poner dos monitores de audio, mi placa, mi micrófono, mi consola o mi computadora, en un entorno que ya per se me genera todo esto, o me puede generar todo esto. Pensémoslo de esta manera, no quiero aburrir con la matemática, pero pensemos en estos gráficos que están viendo ahí. Esos numeritos que están viendo ahí, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, son las secuencias numéricas que me informan en qué dimensión está resonando. Digo, porque esto no reviste mayor complejidad. Fíjense, si yo arrimo el mouse ahí, dice 1, 0, 0. ¿Ven que dice 28, 58? El valor en el grafiquito rojo estoy hablando. Debajo dice 1, 0, 0. Esos tres números, el 1, 0, 0,
es el número que va en esa ecuación que les mostré recién en la parte de arriba. El 1 es la primera frecuencia que resuena entre las paredes que están separadas 6 metros. Por eso el gráfico de abajo me marca en rojo y en azul las concentraciones de energía. La dimensión del ancho no está siendo considerada para el estudio de esa frecuencia y del alto tampoco, por eso 0, 0. Si yo voy a esta otra, fíjense, la secuencia numérica es 0, 1, 0. Es la primera frecuencia que resuena en las paredes laterales. Las otras dimensiones se anulan con el 0. Otra, 0, 0, 1. Bueno, ya lo entendieron, ¿no? La primera frecuencia que resuena en lo alto. Y así sucesivamente las combinaciones de números me van a ir dando, si esos modos son axiales, son los más altos, los tangenciales, los que tienen dos dimensiones, por ejemplo este que estoy marcando ahí, el 74,7 Hz, 75, están resonando entre las paredes de la profundidad y del alto. 2, 0, 1. Estamos sacando el modo de lo ancho, ¿no? Bueno, todo esto es en simultáneo también, por supuesto. Bueno, vamos a traducirlo a un idioma más llano. Una forma de pensarlo que podríamos hacerlo es, mira, donde están los colores, el color rojo, los colores más cálidos, ahí está la mayor concentración de energía. O sea, en este caso, si esto fuese cada uno de esos numeritos que están viendo ahí, o sea, no lo lean como números decimales, ¿no? No es el 100, sino que es el 100, el 010, el 110. Son secuencias numéricas que hablan de, o sea, eso sería igual a una frecuencia que debiéramos calcular. Pues son frecuencias. En las zonas de color rojo, cada una de esas frecuencias está concentrada. Tenemos, o sea, ¿qué quiero decir? Que si una persona, por ejemplo, coloca su cabeza en cualquiera de las zonas de color rojo que están ahí, a esa frecuencia la escucha más fuerte que las demás. O pensémoslo al revés. Pongo mis monitores de audio en alguna de las zonas de color rojo. ¿Qué va a hacer? Vamos a estimular electroacústicamente lo que acústicamente ya se genera, lo que el recinto propicia, ¿no? Es más, los invito a que hoy ustedes en sus dormitorios pongan música con un parlante, escuchen su canción favorita y recorran la sala, el dormitorio. Que se paren en una esquina, en el medio de la sala, atrás de todo, que se sienten en el suelo, en una silla, y van a ver que se va a escuchar distinto. ¿Por qué? Porque la sala hace que resuenen zonas distintas. Hay que ver en qué zona de color colorado estamos sentados o ubicados. Eso sí. Entonces, esto es buenísimo, porque si entendemos que esto pasa, y pasa todo el tiempo, por más que lo neguemos, este tipo de recomendaciones, que vamos a ver ahora a continuación después de esta placa, pierden definición, digamos, ¿no? No son, pierden seriedad. Fíjense, les muestro esto. Ahí tenemos la línea punteada, sería, imaginemos que medimos acústicamente un recinto, ponemos un parlante, ¿no? Vamos a hacerlo sencillo. Pongo un parlante en una esquina, en el suelo, ¿no? Y lo alimento con ruido blanco. Ya lo escucharon hoy. Fuerte, ¿no? Lo pongo fuerte para que la sala lo reciba. Y en la esquina contraria, ¿no? En el otro rincón, arriba pongo el micrófono. O sea, estoy poniendo una fuente sonora en un centro de presión. Fíjense que acá el color rojo está en todas las esquinas. O sea, y pongo el micrófono también en una zona de presión para ver qué está haciendo la sala. Si yo estimulo con la línea punteada, probablemente lo que me devuelvan es la otra línea, que tiene montañas y valles. Ahí están viendo claramente la acumulación de energía, ¿no? O sea, puede pasar que tengamos modos resonantes axiales, tangenciales y oblicuos que provoquen montañas altas y con anchos de banda importantes. Eso sería acumulación de energía. Esos serían modos resonantes. Entonces, si yo pongo un monitor de audio en una montaña, en una zona resonante, probablemente esa frecuencia suene más fuerte que todas las demás y se pierde, se va a perder el balance tonal. La coloratura de la sala o del recinto va a ser, no, esta sala tiende a presentar mayor cantidad de graves o menor cantidad de agudos o mayor cantidad de agudos dependiendo de lo que tengamos. Para asistirnos ya lo vimos, era el AMROC.
estas recomendaciones. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo marco porque lo he visto varias veces, ¿no? En muchos manuales de monitores de audio profesionales te dicen, bueno, mirá, este monitor de audio, ubícalo desde 5 centímetros de la pared hasta 60 centímetros de la pared. Y ahí vas a encontrar el lugar perfecto para tu monitor. ¿Qué? O sea, si la recomendación es esa, ¿por qué es esa recomendación? Uno podría decir, bueno, ya que sabemos estos tópicos que estamos hablando hoy, es un modo resonante. Entonces, si yo lo muevo 5 centímetros, desde 5 centímetros cerca de la pared, lo alejo hasta 60 centímetros, estoy jugando justamente con no pegarle a una zona, o sea, no pegarle entre comillas, ¿no? Que poco técnico. No emplazar mi monitor de audio en una zona de presión. Pero, ¿qué tiene que ver una sola pared? Si lo que genera la resonancia es el conjunto de las 6 paredes, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿es lo mismo alejar 60 centímetros o hasta 60 centímetros ese monitor si la dimensión de la profundidad es de 2 metros o si es de 17? Si la respuesta es sí, ¿para qué estudiamos todo lo demás? ¿No? Es medio loco, es medio gracioso. Entonces, inclusive dentro de ese mismo manual del cual saqué esta imagen, está esto otro, que es muy interesante. Dice, bueno, mirá, la calibración de los monitores, alejar o no de esa pared y calibrarlos y hacer todo lo que la publicidad dice que tenemos que hacer, te puede ayudar, pero no te resuelve el problema. El problema es acústico. Entonces, en el mismo manual, ¿en qué quedamos? ¿Para qué está esta recomendación si después aclarás en la letra chica te dice esto? Es medio, ¿no? Medio poco serio. Pero bueno, no importa, vamos a usarlo como evidencia de que el modo resonante existe. No importa lo que ni siquiera créanme a mí, o sea, pónganlo de manifiesto y digan, a ver, ¿pasa esto realmente? Entonces ahí decimos, che, ok, tenemos modo resonante, tenemos reflexiones especulares, tenemos tiempo de reverberación. Hoy lo vimos recién en la aplicación web. Les mostré y digo, che, tenemos esta sala con estas condiciones, 6 por 4 por 3,5. Tenemos un tiempo de reverberación de 0,8. A ver si de alguna manera vamos a simularlo. Lo bajo a la mitad, lo bajo a 0,4. ¿Qué pasa? Y veíamos un reordenamiento de los modos resonantes. ¿Son dos problemas distintos o es el mismo problema? Y ahí tengo al amigo Rafa que nos va a dar una mano. Y acá aparece algo que es sumamente interesante como comportamiento, para saberlo, que obviamente no son lo mismo, ¿no? Una cosa es cuánto tiempo tardan de caer 60 decibeles y otra cosa es la acumulación de energía. A priori pareciera que no es lo mismo, pero van a ver que están conectados. ¿Bien? ¿Por qué? Ya está demostrado que generalmente cuando tenemos una respuesta del tiempo de reverberación prolongada, o sea, tenemos un tiempo de reverberación largo, ¿cuánto es largo? Largo para lo que queremos hacer, ¿no? Supongamos 0,8 segundos es un tiempo de reverberación largo respecto a 0,4. La distribución de los modos era heterogénea, había mayor cantidad de modos y distribuidos en el espectro con mayor distanciamiento que cuando teníamos tiempos acotados, 0,4. O sea, un tiempo de reverb largo genera acumulación de energía. Tal vez nos ayuda a pensarlo como esa... ¿Vieron? Perdón, vuelvo un toquecito a la aplicación. Vuelvo acá un segundo. Fíjense, y voy a volver al ejemplo original, 0,8. Fíjense, ven que debajo de las rayitas de color, violetas y rojas, tenemos como un piano, hay como un pianito. Y acá tenemos, desde el extremo izquierdo tenemos 20 Hz, 25 Hz, y en el extremo derecho tenemos 230 y pico, 240 Hz. Y están las frecuencias, está el pianito, y están los palotes que representan qué frecuencias son resonantes en este espacio. O sea que yo puedo contar, si quiero, por tercios de octava, cuántos palotes aparecen.
¿no? Fíjense que ahí lo estoy haciendo con el mouse, marcándolo. Yo me estoy corriendo por tercios de octava y estoy viendo que a medida que se incrementan las octavas, se empiezan a incrementar la cantidad de modos resonantes. ¿Lo ven ahí? Si yo bajo el tiempo de reverberación, de alguna manera, imaginemos, abro las puertas del placar que mencionaba, y la ropa actúa de absorbente, tengo esta distribución. Ahora tengo en esos mismos tercios de octava diferentes cantidades. Inclusive aparecen diferentes valores, ¿no? O sea, volvemos acá. Tengo un tiempo de reverberación prolongado, 0.8, fíjense, desde este inicio que es 28,8, 29, hasta este, acá hay un palote de color negro, no sé si logra ver bien por la definición de la pantalla, pero dice Schroeder Frequency, frecuencia de Schroeder. ¿Qué es la frecuencia de Schroeder? Es un límite. Todas las frecuencias, desde 20 Hz hasta la frecuencia de Schroeder, se manifiestan de manera ondulatoria. Bien, son modos resonantes. A partir de la frecuencia de Schroeder en adelante, el fenómeno ondulatorio deja de ser prioritario. Comienzan a manifestarse de manera directiva, comienzan a ser haces de luz. Entonces, fíjense, si yo bajo el tiempo de reverb, lo bajo a 0.4 como retornando a nuestro ejemplo. Fíjense, la frecuencia de Schroeder ahora, con un tiempo de reverb bajo, es de 138 Hz. O sea, desde 20 Hz, o 29 para este ejemplo, hasta 130 Hz, todas estas frecuencias son ondulatorias. A todas estas frecuencias voy a poder trabajar o voy a poder controlar con paneles absorbentes, trampas de graves, resonadores, lo que tengamos. Fíjense en 0.8. 0,8, la frecuencia de Schroeder se iba hasta 195. Cuando bajamos el tiempo de reverb se fue a 130, o sea, se acotó el espacio donde el modo resonante se genera. Entonces tengo menos injerencia de esas frecuencias comparado contra un lugar de mayor tiempo de reverberación, Gustavo. O sea, que uno podría llegar a decir, por esos tercios de octava puedo analizar, ¿no?, cuántas frecuencias se concentran. Ese delta F, ese ancho de banda que se genera, bien, debido a contar por tercios de octava cuántas frecuencias resonantes se generan, es lo que conocemos como densidad modal, ¿no? Cuántos modos resonantes hay en un mismo tercio de octava. Y generalmente se cumple que cuando el tiempo de reverberación es pequeño, el delta F se agranda. Y si delta F se agranda, se solapa con el de al lado. Y si cada uno se solapa con el de al lado, nos damos menos cuenta, tenemos menos forma de darnos cuenta que hay acumulación de energía, ¿no? Es como decir, bueno, siempre digo el mismo ejemplo, se van a reír algunos, pero tengo un elefante. ¿Cómo escondo a un elefante? Si lo dejo solo en el medio del campo, digo, allá está el elefante. O sea, me doy cuenta de la concentración de ese animal. Si ahora ese elefante lo pongo en una manada de 100 elefantes, es muy difícil identificar a mi elefante. Digo, che, allá hay 100 elefantes, pero no sé cuál es el mío. Se disimula más, queda enmascarado. Esto sería algo similar, pensándolo lo de los modos resonantes. Yo puedo pensar en decir, bueno, necesito un delta F que se extienda para que se empiece a solapar con el de al lado y el al lado con el al lado, y sean tantos que mi oído no tenga la capacidad de poder identificar la acumulación. Si tengo un tiempo de reverberación prolongado, el delta F se achica, y si se achica, se aleja del al lado. Entonces ya puedo identificar las acumulaciones en el espacio. Eso lo podemos identificar con la ecuación que están viendo ahí en pantalla. Delta F, o sea, cuánto se expande ese ancho de banda, depende del tiempo de reverberación de una manera inversamente proporcional. A mayor tiempo de reverberación, cuanto más sube la reverberación, delta F se achica, se angosta. Si se angosta, se separa del al lado. Si se separa del al lado, lo identifico más fácil. Ahora, si el tiempo de reverberación baja, su valor es corto, delta F se expande. Si se expande, se solapa. Si se solapa, me cuesta identificarlo. O sea, lo cual pensaríamos como, suena, el balance tonal suena parejo, suena homogéneo. Y en la otra condición, con reverb alta y delta F acotados, angostos, es heterogéneo. Me doy cuenta con mayor facilidad. Bueno, hay algunas
conclusiones respecto a esto. Si el delta F el delta F es aproximadamente constante con la frecuencia, en la medida que el tiempo de reverberación también lo sea, o sea que para la frecuencia, imaginemos de 63 Hz, si mide un segundo, para 1000 Hz mide un segundo, para 10.000 Hz mide un segundo, la expansión del delta F también se mantiene estable. En un estudio de grabación, ¿qué se espera? Que esas acumulaciones de energía o ese espaciamiento entre las acumulaciones sea de 5 Hz o menos, no más. Si es más, se nota. Y que las montañas y los valles, por supuesto, estén solapados. Eso es lo que se espera. Tiempos de reverberación cortos me provoca un delta F ancho, lo cual hace que no lo pueda identificar. Tiempos de reverberación altos, delta F acotados, y lo puedo identificar. Ah, bueno, qué bárbaro. O sea, mira, vamos a sacarlo acá. Así lo pensamos de esta manera. Ahí tenemos nivel de presión sonora, energía, versus frecuencia. Hay una zona que va a ser la zona de los modos resonantes, una zona que es una zona híbrida donde conviven los dos, la zona que se llama de difusión, y la zona número 3 que es la zona que se llama zona de absorción, de reflexiones especulares. O sea, 3 formas de comportamiento del sonido. Algunas frecuencias que se comportan de manera ondulatoria, algunas que se comportan de manera híbrida y algunas que se comportan, o una zona híbrida, ¿no? O sea, cuando dije se comportan de manera híbrida, me refiero a que algunas todavía se siguen manifestando de manera ondulatoria, pero ya comienza a ser prioritario el fenómeno directivo. ¿Bien? No es que una frecuencia se puede comportar de las dos maneras, no quise decir eso. Y la tercera zona, la zona de absorción, o sea, la reflexión especular. El sonido se viaja en el medio, se manifiesta, lo estudiamos como un haz de luz. Entonces, ahí aparecen, viste, una excepción a la regla. Hay en superficies duras y reflejantes, altamente reflejantes, hay un modo resonante de alta frecuencia, de un valor alto de frecuencia, 1000, 2000, 3000 Hz, que se manifiesta de esta manera. O sea, se vincula la distancia de separación entre las dos paredes con la longitud de onda de la frecuencia. Entonces hacen suena un ringing que se le llama, un flatter echo. Es una de las pocas resonancias de alta frecuencia que se manifiesta mucho en home studios. ¿Cómo se resuelve? Colocando material absorbente a una de las paredes, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Con qué herramientas podemos trabajar? Absorbentes. Bien, cuando digo materiales absorbentes me refiero a cualquier material, ¿no? Todos los materiales tienen un coeficiente alfa, un valor, una clasificación de un número que va a variar entre 0 y 1 que te dice cuánto absorbe y cuánto te devuelve. Cuanto más cerca del 0 está, más te devuelve, o sea, reverb más larga. Cuanto más cerca del 1 está, más absorbe, reverb más corta, ¿no? Podríamos trazar esa línea de pensamiento. Ese alfa, ese coeficiente de absorción, no es el mismo para todas las frecuencias. Generalmente frecuencias medias, 500 Hz, 1000 Hz, y frecuencias altas, 2000, 4000, 8000 Hz, un mismo material absorbe más para esas frecuencias que para las frecuencias más bajas, 63, 125, 250. Se ven así, tuki. O sea, materiales que presentan principalmente mucha porosidad. Cualquier material a mayor porosidad más absorbe. Cualquier material de mayor espesor más absorbe. Cualquier material más denso, un material más denso que otro, absorbe más. O sea, la densidad está directamente vinculada con la absorción, al igual que la porosidad y que el espesor. Y la separación a la pared. Un mismo material ubicado, emplazado sobre la pared, no absorbe lo mismo que si lo separás algunos centímetros. O sea, esto me abre, ¿no?, una puerta que decís, bueno, ok, puedo pensar en términos de cuánta absorción pongo, ¿no? Y las respuestas a las preguntas, decir, bueno, ¿qué materiales uso? Lana mineral, lana de vidrio, estopa, madera, tela. Bueno, las respuestas a esas preguntas están asociadas a estas características que acabamos de ver. ¿Cuánta densidad tienen? ¿Cuál es su espesor?
cuál es la porosidad, cuán separada de la pared está, ¿no? Esas respuestas son las indicadas para poder elegir después y diseñar un espacio acústico. Si yo tengo un lugar de 6 por 4 por 3,5 con un tiempo de reverberación de 0,8 segundos y necesito bajarlo a 0,2 segundos, bueno, seguramente muchas superficies tengan que estar recubiertas de materiales absorbentes y sí, ¿de cuáles? Y bueno, de aquellos que tengan mayor densidad, mayor porosidad, mayor espesor. Si después operativamente tengo que jugar y decir, bueno, no me puedo pasar de un espesor de 5 centímetros, tal vez la densidad tiene que ser más alta o la porosidad más alta. ¿No se entiende? Ahí tenemos, fíjense, este es el principio de fuerza, ¿no? O sea, hacer fuerza o colocar fuerza en el recinto tiene que ver con colocar material absorbente, ¿no? O sea, pierde por rozamiento, fricciona la energía acústica con el material y transforma esa energía o parte de esa energía acústica en calor. Fíjense, la separación de ese material respecto a la pared está vinculado con este puntito acá, que está acá en la zona, ¿no? Cuando uno separa un material absorbente, lo que está buscando es encontrar lo que sería la máxima excursión del hemiciclo positivo. Ahí estamos teniendo mínima presión y máxima velocidad. Si nosotros colocamos el material absorbente sobre la pared, lo estamos haciendo sobre el punto de máxima presión y de mínima velocidad. Entonces, estamos intentando detener la energía donde está en su máxima expresión. Qué mejor que detenerlo cuando está recién iniciando. Por eso, el espesor del panel va a estar referido a un cuarto de longitud de onda de la frecuencia que quieras controlar. Digo, ¿no? O sea, para eso tenemos que saber cuál es la longitud de onda de la frecuencia. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que la frecuencia de 1000 Hz tiene un tiempo de reverberación prolongado y quiero poner un material, ese material puede presentar un espesor de un cuarto de longitud de onda de la frecuencia que pretendo controlar. ¿No? Es fácil, la cuenta es velocidad del sonido dividido frecuencia, tengo longitud de onda, dividido eso por 4, ya tengo el espesor del panel, ¿no? Bueno, hay unas gráficas para que vean la diferencia entre un material absorbente que transforma parte de esa energía en calor comparado contra un reflector. Ahí se ve bien la reflexión especular en el dibujo y en el diagrama de distribución de energía también se ve, ¿no? La concentración en el ángulo opuesto. O un difusor, ¿no? La otra herramienta, el otro escenario, donde decimos, bueno, vamos a redistribuir la energía, vamos a devolverla a la sala, porque el material absorbente, al transformarlo en calor, también me mata, ¿no? La parte viva de la sala, el se pierde, y capaz que no quiero que suene pa, tal vez que suene pa, o sea, que suene cortito, pero que suene, no que desaparezca. En esas condiciones tal vez podemos usar un difusor para compensar, un difusor sonoro. Una herramienta de diseño, una herramienta pensada para que algunas frecuencias reboten sobre este dispositivo y se difundan. O sea, se devuelve a la sala en múltiples ángulos con la misma probabilidad. O sea, que no se pierda, que no se aleje, que no se transforme en otra cosa. Uno de los difusores más conocidos es el difusor QRD. Difusor basado en residuos cuadráticos, sería la traducción al español. Insisto, es una herramienta de diseño, o sea, esto se estudia el diseño, ¿no? O sea, la persona en su entorno, y según el entorno que tengamos, vamos a generar un difusor acorde a eso. Es una herramienta que tiene un ancho de banda acotado, o sea, me refiero a que uno prepara un difusor y lo prepara para un ancho de banda de 1 octava, 2 octavas, 3 octavas, tal vez, pero no más de eso, o sea, entre 1000 y 8000 Hz, supongamos, para poner un ejemplo numérico. Su principal característica es que esa energía la va a redistribuir, bien, la va a devolver a la sala con la misma probabilidad, o sea, repartida en múltiples ángulos. Minimiza la reflexión especular, por ende el filtro Peine también. No atenta, ¿no? contra cómo se termina escuchando el sonido, porque si no suena un sonido opaco, apagado, sin reverb, sino que minimiza la reflexión especular, pero permite que la reverb se siga manifestando.
Así se ve un difusor QRD. Bien, este tipo de dispositivos que parecen como bibliotecas que no tienen estantes, ¿no? Que solamente tienen columnas, son los difusores basados en residuos cuadráticos. Ahí se ve una foto de costado, ¿no? Donde se puede apreciar que cada una de esas columnas tiene una profundidad distinta. Eso está pensado, ¿eh? No es al azar, está diseñado para que en determinadas frecuencias vean en esa herramienta un dispositivo donde rebotar y devolverlo a la sala. Esto, al ser una herramienta de diseño, ¿no? Vamos a tener que elegir tres objetivos, ¿bien? Tres objetivos de trabajo. Una frecuencia que pretendemos difundir, la frecuencia de trabajo, una frecuencia máxima que vamos a difundir y un grado de difusión. O sea, cuántos ángulos probables de dispersión de energía queremos. Desde dónde hasta dónde difundimos y cómo, ¿no? Básicamente esos tres objetivos que me planteo como diseñador son los que me van a dar cuenta al periodo. Cuando digo periodo me refiero a cuántas columnas va a tener el difusor, ¿no? O sea, cómo sé, por ejemplo, vuelvo un poquito, que ese difusor tiene 1, 2, 3, 4, tantas columnas. Bueno, sale la cantidad de columnas de esos números, de esos objetivos que me propongo. Che, yo quiero trabajar la difusión desde 1000 Hz hasta 8000 Hz en 5 ángulos probables. O sea que depende de qué ángulo le peguen, devuelven 5. ¿Bien? Bueno, esos números se conjugan en esa ecuación. 2, que es una constante, Mmax era el grado de difusión, la cantidad de ángulos probables, Fmax la frecuencia máxima, Fo la frecuencia de trabajo, y sale un número. Ese número tiene que ser un número primo, un número divisible por sí mismo y por 1 únicamente. Si la cuenta no me da un número primo, me da un número compuesto, tengo que proponer el número primo más cercano. O sea, no sé, hago la cuenta y me da 16, por ejemplo, número compuesto. Divisible por 16, por 8, por 4, por 2. El número primo más cercano yendo hacia arriba siempre es el 17. Listo. Mi difusor para estas condiciones va a tener 17 columnas. Ok. Y se vería una cosa así, ¿no? Ahí podemos ver este principio de interferencia, ¿no? Donde el frente de onda impacta sobre las columnas, estamos viendo de costado, que cada una de esas columnas tiene diferentes profundidades, entonces el sonido recorre mayor distancia en algunos casos y menor distancia en otros. Entonces salen a diferentes tiempos. Esos tiempos generan interferencias, lo vimos al principio de esta conversación. Esas interferencias se ven, se escuchan, ¿no? Como difusión de sonido, difusión sonora. No quiero aburrirlos con la matemática, pero vieron que esas columnas tienen distintas profundidades. ¿Bien? Esas profundidades se calculan también, surgen a partir de una secuencia numérica. La secuencia numérica se genera a partir de esa ecuación que están viendo en pantalla. Sn, secuencia numérica, secuencia matemática, es n, el número de columna que estamos estudiando, elevado al cuadrado, dividido el número primo. Y el resultado de esa división es el resto, es el residuo. ¿Bien? Fíjense que el difusor se llama difusor basado en residuos cuadráticos, ¿no? En restos cuadrados. O sea, tenemos al cuadrado el número de columna, lo divido por el número primo y el resto, no el resultado, el resto de esa división es el número que va a adquirir la columna. Ese número me permite poder calcular la profundidad de la columna. O sea que esta cuenta la tengo que hacer varias veces. La cantidad de veces de la cantidad de columnas que tenga el difusor, ¿no? El ancho de la columna es fijo. Hacemos velocidad del sonido dividido 2 por Fmax menos el separador, ¿no? Menos el divisor entre una columna y la otra. Y esto me permite, esa Sn, esa secuencia numérica que generábamos recién, me permite calcular la profundidad. No quiero aburrir con esto porque es un tema que no lo podemos profundizar en 5 minutos. Lo quiero mostrar como para que vean que está y hago este recorrido porque es una invitación a diseñar, ¿no? Después obviamente podemos continuar en otra oportunidad. Esto lo paso rapidito porque es la forma en cómo se calcula, ¿bien? O sea, con cada número de columna, fíjense por ejemplo, acá tengo un ejemplo, ¿no? Tiene 7 columnas. Desde la columna 0 lo vamos a contar como una columna hasta la columna 6. A cada una de esas columnas las vamos a numerar. Columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Opero matemáticamente con la secuencia numérica. Digo, bueno, a ver, el número de columna 3, por ejemplo, para jugar. 3 al cuadrado me da 9. 9 dividido 7 de resto me da 2. ¿No? 9 dividido 7, 1. 7 por 1, 7, el 9, 2 de resto. Listo. La columna número 3, a la columna número 3 se le va a asignar el resultado 2. Y así sucesivamente, sucesivamente. No quiero aburrir con esto, pero vamos a tener una secuencia numérica que me permita calcular las profundidades y que el difusor sea una herramienta que devuelva la energía en esta dimensión. Este se llama de una dimensión porque está sobre el eje X trabajando. Columnas desparrama la energía, entre comillas, desparrama, que poco técnico, en el eje X. Si fuese de 2 dimensiones, es en el eje X y en el eje Y. Es como una semiesfera. Ahí tenemos algunos ejemplos. Mira, esto era mi antiguo estudio, donde está Alberto, que es el músico que está ahí, y lo íbamos a grabar. Íbamos a hacer unas pruebas con micrófonos para grabar esa guitarra, ¿no? Entonces, unas técnicas convencionales. Ahí se ve un 414, un C1000, buscando la boca del instrumento, el puente, traste 12, bueno, nada, lo de siempre. Guitarra acústica. Y ahí tenemos unos difusores que son difusores QRD Chinese Reminder, se llama, basados en el teorema del resto chino, sería el español, donde lo que hicimos fue una prueba de poner los difusores frente al instrumento y que los micrófonos apunten hacia los difusores en vez de hacia el instrumento, como para poder tener registro sonoro de lo que te devuelve la herramienta. O sea, el reflector sonoro te devuelve lo mismo, porque te devuelve toda la energía en un ángulo opuesto. El absorbente te devuelve lo mismo en menos cantidad, porque la otra parte la transforma en calor. Esto te devuelve la energía en múltiples ángulos. Entonces puede ser que esa energía esté distribuida distinta. Bien, por eso lo grabamos. Esto cuando lo hice, error de rookie, ¿no? Puse los micrófonos muy cerca del difusor. Tal vez me hubiese convenido más para obtener otros resultados, alejar un poco los micrófonos para darle un poco de lugar a que ese difusor difunda, justamente. Pero no importa, así y todo, van a ver que grabamos lo mismo, ¿no? Y obtuvimos algunos resultados. Pero la foto quedó media movida, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Ahí tenemos, fíjense, un espectrograma, un análisis del sonido sin el difusor. Estamos viendo en el eje Y tenemos frecuencias, en el eje X tenemos tiempo. ¿Bien? El código de color es la intensidad de cada una de esas frecuencias. O sea que cada una de estas rayitas que están en el eje horizontal es esa nota prolongadas en el tiempo. Fíjense, esto es sin difusor. Con difusor, ¿ven la diferencia? O sea, hay un montón de esas rayitas que se prolongan mucho más. O sea, están con mayor intensidad y se prolongan más tiempo. Esto es, vuelvo una para atrás. Estaba sin tanta intensidad y algunas son largas y otras no, y son todas largas y todas con mucha intensidad, ¿no? Ese es el efecto del difusor, la energía que no se pierde, sino que se redistribuye y captada por algunos de estos micrófonos que habíamos puesto ahí. Es otro análisis de esa misma nota de la guitarra, ¿no? Sin difusión, sin los difusores frente a él y con difusión, ¿no? Y podemos ver, sobre todo en esta parte del espectro, ¿no? Hay una diferencia bastante importante. Bueno, hay otra vista también, ¿no? Sin y con. Los predominios ahí se notan bastante. Una forma que tenemos también, otra forma que tenemos más allá de esto es introductorio, es generar la respuesta al impulso, ¿no? O sea, un impulso es una señal de muy corto tiempo, pero contiene mucha energía. Por ejemplo, ahí lo tenemos al amigo Dirac, que es el que está ahí, que parece Nietzsche. Está con el gorrito, está a punto de reventar un globo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una fuente sonora, que sería el globo, un impulso, ¿no? ¡Pah! O ¡pum! ¿No? Muy cortito en el tiempo, pero con mucha energía. Y tenemos un receptor, el micrófono. Entonces, a ese micrófono llega el directo de ese sonido y las reflexiones. Entonces, si grabamos ese micrófono, tenemos un registro del estímulo más la sala.
Ahora, si de alguna manera nosotros tenemos la posibilidad de generar un impulso y a ese impulso tenerlo a disposición junto con la sala más el impulso, o sea, tengo dos señales, la sala más el impulso y el impulso separado, ¿no? Si yo de alguna manera matemáticamente puedo hacer que sala más impulso sea restado a menos impulso, o sea, por ejemplo, tengo el globo solo y tengo la grabación de la sala con el globo. Si yo resto el globo, que proponía Dirac, o resto el disparo de Salva, ¿no? Que propone esta gráfica, o ahí me hago autobombo, estoy yo hace muchos años explotando un globo, si tengo la posibilidad después, este, en postproducción, de a esa sala restarle el globo, me queda solamente la sala. Entonces puedo con esa información ver prácticamente una radiografía, un análisis clínico de lo que está pasando en la sala. Cuáles son los modos resonantes, cuál es el tiempo de reverberación, cómo se relacionan los parámetros acústicos, la definición, el texto hablado, la claridad musical, un montón de cosas. ¿Bien? Se puede apreciar, entonces también puedo ahí tomar decisiones de... Eso obviamente va a inferir un poquito más de lecturas, pero a priori para empezar podemos tranquilamente pensar en esto, decir, bueno, ¿qué estoy buscando para mi espacio? Control de reflexiones especulares para el filtro Paint. Control del tiempo de reverberación para que no interfiera en la claridad musical y en el texto hablado. Y si bajo y controlo el tiempo de reverberación, me trae también un control sobre los modos resonantes. Bien, esa sería como la línea de pensamiento. Software para asistirnos. Hay uno muy conocido que es gratuito, que es el primero que está ahí, que es el Ryu, el EQ Ryu Wizard se llama, rew.com, creo que es la página. Se lo bajan, es gratuito. El Dirac y el Arta son de licencia paga, pero son unos muy buenos softwares para interpretación de datos. Esto es, hago un impulso y leo el dato acústicamente cómo responde el espacio. Algunos ejemplos como para ir cerrando. Acá es solamente ejemplos de pensar esto que les digo de reflexiones especulares, modos resonantes y tiempo de reverberación, ¿no? Principalmente. En espacios que no responden a lo que la normativa pide. ¿Bien? O sea que es un campo muy fértil de investigación también. Una vez me llama un amigo y me dice, che, estoy por montarme un estudio, ya tiene un tratamiento chiquito, pero tiene. Llego y tengo esto. Solamente dos paneles, ¿no? Y todo pelado, todo mucha superficie reflejante, o sea, mucha reflexión especular, muchas cancelaciones, mucho filtro paint. Ponerle cortinas, incrementar los absorbentes, bueno, fue cambiando, ¿no? Sacar los monitores, fíjate el escritorio, tratar de pensar en algo distinto, hace esto. Y bueno, nos falta un poquito más de trabajo. Fuimos trabajando por etapas y logramos tener un estudio que se asemeje más a esto, ¿no? Es decir, ok, tengo mayor incorporación de material absorbente con una cortina que parece un telón, es más densa, tiene mayor espesor, es más porosa, se agregaron trampas graves en las esquinas, se agregaron paneles absorbentes a los costados y en el techo. Para compensar semejante aplicación de fuerza se incorporaron difusores, que son esos bloques de madera que están viendo a los costados. Se achicó el escritorio justamente para que esa reflexión especular no moleste y tiene una angulación distinta para que la reflexión pegue y vaya hacia otro lugar y no hacia el punto de escucha. Ahí tenemos también otro ejemplo, otro estudio. Digamos, ¿no? Es decir, tengo mi estudio, todas superficies reflejantes, ¿no? Decís, bueno, mirá, vamos a medirlo acústicamente, que es muy importante, y para poder saber qué hacer, ¿no? O sea, qué paneles usar, dónde ponerlos, en qué proporción. Siempre pensando, yo por lo menos esto es a título personal, lo que voy a decir ahora. Tiene que ver con, para mí lo más importante es el punto de escucha de la persona. Si vos querés estar atrás de todo y escuchar bien, no lo vamos a lograr nunca. Es una utopía hacer que una sala o un recinto que no cumpla con lo que pide la normativa suene
bien en todos los sectores. Eso no es verdad, es un mito. Siempre buscamos que suene bien donde el tipo va a escuchar, el tipo, perdón, donde el profesional va a escuchar. Bien, chat, tengo una pregunta. Ah, estaba riendo, perdón. Bueno, ahí fíjense, pensado solamente, exclusivamente para la persona que toma decisiones en la mezcla con materiales absorbentes, ¿no? Todo se reviste a su alrededor con materiales absorbentes, bajar el nivel de reverberación, tratar de controlar las reflexiones que se dan en el lateral y en el techo. La persona que me había llamado por este diseño se dio cuenta de que tenía un exceso de reverberación, no por mezclar, sino porque estaba tomando un curso a distancia en pandemia y cuando él interactuaba con sus compañeros y con el profesor, le decían, te escuchamos con mucha reverb. ¿Dónde estás? ¿Estás en un espacio que tiene superficies reflejantes? Y dice, no, estoy en mi estudio. Y claro, él había hecho su estudio, pero no se había percatado de que había mucha superficie reflejante, por eso hubo que compensar y empezar a incorporar material absorbente. Nada, algunos ejemplos más, no quiero ser autorreferencial, esto también en otra sala de control que tenían superficies reflejantes, estaban peladas con Durlock, y esto se fue usando y proponiendo incorporación de material absorbente. Como había mucho material absorbente, también se proponía usar difusores, que son esos paneles de madera que están viendo ahí. Podríamos estar hablando una semana entera de difusores, lo estoy marcando porque la charla es una introducción nomás, pero ahí tienen paneles absorbentes. Pensando también en el punto de escucha, ¿no? De quien vaya a usar, a tocar una batería o una guitarra o mezclar. Son salas y controles. Bueno, acá hay otros ejemplos de también, ¿no? Ese concepto de decir, bueno, quedan visualmente muy bonitos, pero necesitamos incorporar herramientas que controlen, ¿no? A esa energía. Fíjense que en ningún caso es que desaparezca o cambiar el espíritu de, ¿no? Sino de controlar para que lo que yo vaya a generar ahí adentro suene de la mejor manera posible, ¿no? Eso es principalmente el diseño, ¿no? O sea, no estoy descubriendo América. Es el entorno, controlar el entorno para el uso que le va a dar la persona. Músico, productor, DJ, ingeniero, lo que sea. Inclusive, hasta a veces pasa que tenemos una propuesta de diseño y aún así sigue funcionando de manera ineficiente. No quiero usar esa palabra porque es medio injusta, pero en este caso, por ejemplo, en este control, que tenía sus cualidades, había un exceso de absorción. Al contrario de lo que estuvimos hablando toda esta tarde, de que había mucho tiempo de reverberación, acá era al contrario, era al revés. Había muchísimo absorbente y el tiempo de reverberación era muy acotado. Y la persona que me llama y me dice, ¿sabes qué me pasa? Le digo, hablando, ¿no? Tomábamos un café y, ¿qué pasa en este estudio? ¿Por qué me llamas? Y me dice, mira, yo mezclo, hago mis mezclas y cuando las escucho acá suenan bárbaras, suenan muy bien, me encantan. Y no sé, me la llevo al auto, o la escucho en otro lugar, o se la mando a mis clientes, o lo que sea, y todos me devuelven, me dicen que suenan exageradamente estridentes, o sea, suenan muy agudas, con mucha carga en 5.000, 4.000, 6.000, 7.000. Bueno, no sé, a ver, voy a conocer el estudio, me encuentro con este estudio. Tenía un tiempo de reverberación muy cortito. Como si te dijese 60 milisegundos, o sea, era nada, no existía. Entonces digo, bueno, mirá, tal vez hay un exceso. O sea, hay un exceso de fuerza. Vos reproducís sonidos y las frecuencias pierden mucha energía con esos paneles que tienen alrededor. Porque está muy sobrecargado. Tal vez compensamos y decimos, che, pará, saquemos algunos paneles absorbentes y coloquemos materiales difusores. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando era, vos escuchabas, no lo escuchabas bien los agudos y con el ecualizador mezclabas y compensabas. Hasta un punto donde vos los escuchabas y decías, esta es la mezcla que me gusta. Claro, en esa condición donde vos tenés un entorno, tenés un sistema de monitoreo que consume muchos agudos. Entonces, claro, cuando salís de ese entorno, escuchabas exageradamente agudo.
Entonces, para solucionar eso, bueno, nada, se cambió uno de los paneles flotantes, se cambió por un panel difusor, y el panel difusor que tenía espalda se cambió por otro, que funcionase en un sector de frecuencias distinto. Con esos dos mínimos cambios, ahí, bueno, tienen control y sala ahí para que lo vean, empezó a funcionar mucho mejor, muchísimo mejor. El tipo decía, ah, mirá, ahora escucho los agudos. Entonces eso propició que él no esté sobreecualizando la información. Bueno, uno más ahí también. Otro ejemplo de un lugar que tenía mucho, mucho absorbente combinado con el techo que era muy reflejante. Y eso se fue pasando a paneles absorbentes y difusores. Llegamos al final. Muchas gracias por estar acá. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Estoy dispuesto. No se corta internet. Vamos. Me quedé un poco dolido con ese corte de internet que sufrí. Em, bueno, si no hay preguntas, damos por finalizada la actividad. Les agradezco mucho que estén ahí. Es un tema sumamente atrapante. A mí me gusta mucho, me apasiona muchísimo porque es un diseño que no se ve, digamos, ¿no? Es un diseño donde tenés que escuchar y eso es maravilloso porque abre un montón de puertas, es muy atractivo. Yo vivo mi vida a través de la acústica prácticamente, estoy todo el tiempo con esto, más allá de las clases y todo el resto de mis actividades. Si alguno considera que lo puedo llegar a ayudar en lo que sea, me manda un mail. Ahí tiene mi mail personal y mi usuario de Instagram es ese que están viendo ahí, @sgusgong. Los invito a que me sigan y yo los seguiré a ustedes. Tal vez es acotado el tiempo para semejante flujo de información, es mucho, pero es un primer paso. Es un primer paso para otro OpenDC que podemos hacer más adelante y continuar con estos temas. Este, bueno, yo les agradezco muchísimo. Damos por finalizada la charla y gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarme este lunes caluroso acá en Buenos Aires. Un gran saludo para todos.